Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Les saluda su hermano Felipe. El día de hoy estaremos estudiando la ley número 6. La ley número 6 que trata del proceso, perdón, del aprendizaje. El proceso del aprendizaje, esa ley dice lo siguiente: el discípulo ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender. El discípulo ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender. Las leyes anteriores, en su mayoría, han tenido que ver con el trabajo que desempeña todo maestro, toda persona que se para delante de una persona o varias personas, una persona que tiene algo que compartir, que enseñar, ya sea un pastor, un maestro, un hermano, ya sea que usted esté en su trabajo, ya sea que usted esté en un equipo de fútbol, como nos platicaba la vez pasada el hermano, que le estaba enseñando a, a los niños jugar béisbol. Sin importar eso, estas leyes son más que leyes, son principios, principios que pueden ser eh, aplicados en diferentes experiencias de la vida. Y este principio dice que es el discípulo que tiene, el que está obligado, el que tiene la responsabilidad de reproducir en su propia mente la verdad que ha de aprender. En otras palabras, que no se trata de que el maestro lo sepa y lo entienda todo. No se trata de que solamente el maestro tiene que ir a la escuela y aprender, sino que ahora la ley número 6 nos dice que ahora es el discípulo, es la responsabilidad del discípulo reproducir en su mente la verdad que ha de aprender. Entonces, de esto trata la clase del día de hoy. Quisiera, hermanos, antes de continuar, leerles la filosofía de esta ley. Esto es lo que dice la filosofía de la ley. Derramar ante los alumnos los conocimientos del maestro no es enseñar. Es muy importante que nosotros entendamos esto. Usted como pastor, usted como maestro, el simple hecho de que usted va a derramar sus conocimientos en los oídos de sus discípulos, eso no quiere decir que usted está enseñando. Aprender y recitar de memoria las palabras del maestro no es el verdadero aprendizaje. Entonces, en esta ley nosotros podemos ver que se le está echando la responsabilidad del aprendizaje no solamente al maestro, sino que también al discípulo. Si usted es un maestro y simplemente usted cree que cumplir con la lección del domingo es enseñar, usted está equivocado. Y si usted como discípulo cree que aprender y recitar de memoria las palabras del maestro es aprender, entonces usted también está equivocado. La obra de la educación, por el contrario, ha de ser realizada más bien por el alumno que por el maestro. Parece contradictorio, parece que alguien se le olvidó enseñarnos estos principios cuando nosotros decidimos ser maestros, porque estos errores son los que nosotros vemos constantemente en las escuelas dominicales, en los estudios de la Biblia y aún en las mismas predicaciones. Creemos que dándoles el material a nuestras congregaciones es todo. Creemos que aprender y recitar los textos bíblicos que el hermano nos dijo que recitáramos o simplemente repetir las palabras del hermano, eso es todo. No, la obra de la educación va más que eso y de eso es lo que nosotros vamos a hablar. Entonces, hermanos, ahora debemos pasar del maestro al discípulo. Se ha visto que el trabajo del maestro consiste esencialmente en despertar y guiar las actividades del discípulo. La semana pasada lo estuvimos diciendo. Dijimos, estuvimos hablando de la ley del proceso de la enseñanza. El día de hoy estamos aprendiendo
acerca de la ley del proceso del aprendizaje. La enseñanza es la ley que tiene que ver con el maestro que tiene como trabajo despertar y guiar las actividades del discípulo. Pero ahora, esta semana, nos pasamos del maestro al discípulo. Y el discípulo, ahora que sus actividades han sido guiadas y están despiertas, ese deseo de querer profundizar los conocimientos, ahora la ley del aprendizaje le dice al discípulo cómo debe usar las actividades en el estudio. Despertar y guiar las actividades del discípulo, este es el trabajo del instructor. Pero saber cómo usar las actividades del estudio es el trabajo de quien recibe la instrucción. Estamos llegando a la ley número 6. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes, después que el hermano Felipe termina las clases, hacen algo con este material? Porque si no hacen nada, después que ya termine este curso, que es la próxima semana, se le va a olvidar todo. Se le va a olvidar automáticamente todo lo que han aprendido si es que ustedes como discípulos no producen en sus propias mentes la verdad que deben aprender. La ley del proceso de la enseñanza incluye los medios por lo que han de despertarse las actividades de los alumnos. Esto es importante para el maestro. Pero la ley del proceso del aprendizaje determina la manera en que han de emplearse estas actividades. O sea que la ley del día de hoy es una ley que habla de la responsabilidad del discípulo. O sea que no es solamente la responsabilidad del maestro que los discípulos aprendan, sino que también es la responsabilidad del discípulo en reproducir la verdad que ha de aprender en su mente. Vamos a detenernos por un momentito. Cuando usted enseña, vamos a decir a los alumnos, si usted es de esos maestros que tienen un libro de texto que le han provisto en su iglesia, donde usted tiene que hacer actividades y donde le dicen, punto 1, hazlos colorear para que se entretengan mientras sus papás toman café, hablan de la Biblia y conversan. Punto 2, tienes que hacerlos escuchar 10 minutos de lo que tú tienes que decirle. Punto 3, tienes que ponerlos a jugar porque sus papás quieren tomar más café con pan, quieren platicar un poco más y quieren hablar un poquito más de la Biblia. Entonces, si usted de esos maestros que hace punto A, punto 2, punto 3 y ya luego que usted ha terminado eso, cree que usted ya terminó su responsabilidad como maestro, entonces usted está errando como maestro. Porque el trabajo del maestro es hacer que sus discípulos se conviertan en descubridores, que la próxima semana no solamente se acuerden y repiten lo que usted les ha enseñado, sino que ellos con sus propias mentes comiencen a pensar, comiencen a hacer preguntas que no son tontas, sino que simplemente usted ha tenido la habilidad de hacerlos pensar. Esta semana un cliente mío en mi oficina me estaba platicando que ellos tienen un nieto que es bastante inquieto. Entonces, me decían que el cura ellos son católicos y entonces el cura estaba dando la misa y el niño estaba pataleando, haciendo bulla. Entonces la mamá le dijo al niño, mira, cállate, porque si no Jesús que está ahí arriba te está viendo y te va a regañar. Entonces el niño se le quedó viendo al crucifijo que estaba en medio del templo y entonces lo vio, hizo una pausa y le dijo a la mamá, yo no creo que Jesús me vaya a regañar.
Le dice, ¿por qué? Porque está viendo para el otro lado. Ustedes saben cómo está el crucifijo y con Cristo viendo hacia un lado. Entonces, cuando yo estaba preparando esta clase, me acordé de ese ejemplo, porque en ese momento al niño se le estaba enseñando de que estaban en la casa de Dios y que Jesús lo iba a regañar, y el niño inmediatamente se puso a pensar y vio que ese crucifijo tiene a un Cristo crucificado, pero que está viendo hacia el otro lado, y el niño pensó inmediatamente que si Cristo está viendo hacia el otro lado, entonces no lo va a regañar. Eso es lo que me refiero, que cuando nosotros enseñemos a los niños, aunque parece tonto a nosotros, ¿cómo se llaman? Los adultos, que los niños puedan pensar por sí mismos para que ellos se conviertan en descubridores. Este mismo niño, en la misma misa que estaban celebrando, parece que se continuó portando mal. Y entonces había un bautizo y esta familia estaba ahí porque iban a bautizar a un niño, y el niño estaba pataleando y estaba haciendo bulla, y su mamá se le regresa y le vuelve a decir lo mismo: cállate, porque si no, Jesús te va a venir a regañar. Y entonces el niño se queda viendo al crucifijo otra vez, me contaban los abuelos, y le dice a su mamá: o sea que Jesús se va a bajar de ahí donde está crucificado y va a venir a regañarme. Otra vez ese niño estaba pensando por sí solo lo que su papá o su mamá de manera absurda le estaban tratando de hacer creer. Entonces, esta ley habla precisamente de eso. No es que nosotros tenemos que mentirle a los niños para que ellos piensen, sino que nuestras actividades sean dirigidas de tal manera que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y nuestros ancianos, cuando estén escuchando la lección, puedan pensar y puedan articular con sus propias palabras lo que entienden y lo que no entienden, porque de esa manera es que ellos van a cuadrar esa verdad en su mente y van a producir la lección que han de aprender. Eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en mente. Entonces dice el autor de este libro, J.M. Gregory: si observamos a un niño mientras estudia, veremos claramente que de él no se requiere meramente un esfuerzo de la atención o un ejercicio vago y sin propósito de sus poderes, sino que existe un acto o proceso que deseamos que él ejecute. Este proceso es formar en su propia mente, por el uso de sus poderes, un concepto verdadero de los hechos o principios de la lección. A este propósito deben dirigirse todos los esfuerzos del maestro y del alumno. Por eso es que la ley del proceso del aprendizaje puede, por tanto, expresarse de la siguiente manera: que el discípulo ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender. Le voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, en la palabra de Dios, en Primera de Juan 2, del verso 18 al 27, hay algo bastante interesante que me llama la atención. No voy a entrar a mucho exégesis de este texto, pero quiero hacerles ver a ustedes con palabras simples. Vamos a usar la nueva traducción viviente para este texto. Y se lo voy a leer. Observe lo que dice. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron
que no eran parte de nosotros. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. Voy a hacer una pausa aquí. Observe lo que este texto dice, lo que está diciendo. Pero ustedes no son así. O sea, ¿quiénes no son así como quién? Como aquellos que se fueron. ¿Por qué? Porque el Santo les ha dado su espíritu. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, en su corazón, creen que tienen el Espíritu de Dios en ustedes? Levante la mano. Bueno, dos, tres. Tres personas tienen el Espíritu de Dios. Los demás no tienen el Espíritu de Dios. Bueno, allá con el hermano Carlos. ¿Sí? Amén. Ok. Entonces, si usted tiene el Espíritu de Dios, usted conoce la verdad. Usted conoce la verdad. Y no solamente conoce algo de la verdad, sino que conoce toda la verdad. Así que les dice en el verso 21, así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Pregunta, ¿conoce usted la verdad y la mentira? Claro que sí. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted conoce la diferencia entre la verdad y la mentira. Verso 22. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Ahí está. O sea, cuando nosotros estamos hablando de verdad y de mentira, todas las cosas, o sea, lo, la manera como usted ve al mundo, si usted se quita los espejuelos de cómo usted ve el mundo y esos espejuelos son Cristo, vamos a decir, los espejuelos que usted tiene en sus ojos es Cristo. Si usted se quita a Cristo de sus ojos, entonces todo lo que va a estar en el mundo va a ser interpretado y usted lo va a creer de una manera totalmente diferente por el simple hecho que usted quitó a Cristo de sus ojos. De ahí en adelante, usted ya no va a saber la diferencia entre lo que es la verdad y lo que es la mentira, ni tampoco va a conocer toda la verdad. Porque nosotros conocemos la verdad porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y esa verdad es Cristo. Continúa el texto y dice, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a los que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Les escribo estas cosas para advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así, observe, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentirá. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Ahora, voy a dar un trasfondo histórico de lo que les estoy diciendo a ustedes. A esa congregación a la cual Juan le estaba hablando, no tenían una Biblia como usted y yo las teníamos, porque el Nuevo Testamento aún no se había escrito. ¿Qué es lo que tenían? Bueno, tenían las bases de lo que habían aprendido acerca de aquel Dios que se había revelado al pueblo de Israel. Tenían eso. Y luego tenían lo que los apóstoles les estaban enseñando, que ellos habían conocido y sabían de Jesucristo. En particular, el apóstol Pablo. Pablo es el que se dedica en el Nuevo Testamento, como ningún otro, a explorar lo que nosotros conocemos el día de hoy como la teología cristiana.
porque ya los griegos, de donde provenía la teología, se habían dedicado a hacer preguntas y a estudiar teología. La teología en aquellos entonces era básicamente en tratar de conocer a los diferentes dioses que existían, las diferentes deidades y cómo eran y qué hacían. Entonces, cuando nosotros hablamos de Pablo, estamos hablando de una diferente teología, estamos hablando de una teología cristiana. ¿Quién era Jesucristo? Usted tiene que leer las epístolas del apóstol Pablo para entender de que la teología de Pablo, él creía de que en Jesucristo habían sido depositadas todas las cosas del Padre, que el Hijo y el Padre eran uno. Juan también lo creía de esa manera y eso es lo que nosotros hemos creído por, por todos estos años. Ahora bien, en aquel entonces no había una Biblia, sino que todo mundo en la iglesia que estaba esparcida, que no tenían un templo, sino que se reunían en sus casas, tenían que depender de lo que Dios les había mostrado a aquellos que eran sus siervos, los apóstoles. Ahora, observe esto, muy importante. Nosotros creemos que el hecho de que nosotros se nos haya impartido el Espíritu Santo, ya nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y usamos ¿cómo se llama? La imagen o el símbolo de cómo la nube de fuego y la nube durante el día guiaban al pueblo de Israel a través del desierto. Entonces ellos no tenían que hacer absolutamente nada excepto seguir esa nube. Y nosotros hemos tomado esa imagen y creemos que nuestras vidas cristianas son la misma cosa. Es cierto que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es cierto que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Pero usted tiene que entender que es su responsabilidad de producir esa verdad que ha de aprender en su propia mente. En otras palabras, que todas las verdades de la palabra de Dios mientras usted la está leyendo, si usted no las hace vida en usted, entonces de nada le sirve. Lo único que la Biblia pasa a ser es un libro que tiene mucha información, pero que no le sirve absolutamente nada a usted. De nada. Porque usted no tiene la habilidad de descubrir por sí mismo la realidad de ese Jesús del que la palabra de Dios habla. ¿De qué le sirve a usted que otros hablen de Cristo, que el pastor hable de Cristo, que la Biblia hable de Cristo, si usted no ha hecho absolutamente nada para conocer a ese Cristo de una manera personal? Un cristiano es cristiano únicamente hasta que hace a ese Cristo personal, hasta que lo trae a la realidad y comienza a producir en su mente y en su corazón la realidad de un Cristo histórico, de un Cristo que no solamente pertenece a esas fábulas o a esos cuentos, sino que fue un Cristo histórico que un día anduvo por la tierra y habló con las personas y las personas lo conocieron y lo tocaron y lo palparon y lo escucharon. Entonces, hasta que usted no conozca a Cristo de esa manera, entonces estas palabras de la Biblia van a ser simplemente escritos y nada va a ocurrir en usted porque es su responsabilidad reproducir esa verdad con la ayuda del Espíritu Santo. Es su responsabilidad continuar leyendo las Escrituras para conocer más de la realidad y de la verdad del Señor Jesucristo. Entonces, aunque nosotros tenemos la unción, el Espíritu Santo, no se nos va a aparecer, porque hay mucha gente, tanto aquí como las que nos está escuchando, que le gusta. Prefieren no leer la Biblia y prefieren que Dios les hable en sueño o escuchan una voz y tienen todas estas clases de revelaciones personales que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que
esa es la manera como ellos prefieren recibir estas revelaciones. No, 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 no. Dios no funciona de esa manera. Dios nos va a llevar primeramente a su palabra. Por eso es que nosotros creemos que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo, ha sido inspirada por Dios. Entonces Él nos revela a través de su palabra y el Espíritu de Dios es el que nos va abriendo la mente para entenderlo y nos lleva a toda verdad, nos lleva a esas verdades que han sido escritas en la palabra de Dios. Entonces, regresando nuevamente al punto que estaba haciendo, es un trabajo el que hace el maestro. El Señor Jesucristo, ¿usted alguna vez no ha pensado por qué razón Dios no nos explica todo? ¿Por qué Jesucristo no nos explica todo? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios quiere que usted no sea simplemente un puppet, que usted no sea simplemente un muñeco de juego, sino que usted descubra por sí solo las verdades que la palabra de Dios le dice. Y usted tiene el Espíritu de Dios. Si hay una cosa de la que yo estoy más que certero, es que la palabra de Dios fue dada para que nosotros, sus hijos, su pueblo, la entendamos. Y tenemos al Espíritu Santo para entender esta palabra. El problema con nosotros es que para nosotros se nos hace más fácil encender el radio, escuchar a un predicador o escuchar una predicación o escuchar al pastor o ponernos a escuchar un canto que meternos a estudiar la palabra de Dios. Somos flojos. Queremos que Dios nos bendiga, pero somos unos flojos que no estudiamos, que no leemos. Tenemos un año, más de un año, tratando de poner la palabra de Dios en leyendo las escrituras. Y somos muy pocos los del grupo que leemos la escritura. Y yo no lo voy a obligar. Y tampoco Dios lo va a obligar. Usted tiene que por sí solo desear leer la palabra de Dios para que Dios le vaya mostrando a usted no solamente un texto de la Biblia, sino que le vaya mostrando todo el panorama de toda la palabra de Dios. Ahora bien, son varias las fases del aprendizaje y se las voy a decir. Primero, la primera fase, hermano. Muchas veces se dice que un alumno ha aprendido la lección cuando se la ha aprendido de memoria y puede repetir la palabra por palabra. La educación resultaría una cosa muy fácil y muy pobre si esto fuera el verdadero aprendizaje. Si usted es de esta clase de maestro, que su fin es simplemente hacer que sus alumnos, uno, repitan todo lo que usted dice y estén de acuerdo en todo lo que usted predica, entonces usted simplemente se ha quedado en la primera fase de su vida como maestro. Usted simplemente enseña y quiere que todo el mundo le diga amén a todo lo que usted enseña y nadie le puede hacer la contra porque eso es irrespeto al profesor o al pastor. Y no, eso no es así. Esta ley dice que usted debe de guiar y incentivar al aprendizaje, que usted debe guiar a los alumnos para que ellos piensen por sí solos y muchas veces cuando ellos están en el proceso de cuadrar esas verdades en su mente, va a sonar como que lo están contradiciendo o quizás le van a decir a usted que lo que usted está diciendo, ellos no están de acuerdo y no se vaya a poner rojo, no se vaya a poner enojado, ni tampoco se vaya a poner ahí arriba con los extremos de decir, hermano, pues en esta iglesia usted cree lo que yo le enseño o si no váyase. No, ese es un error. El que se debe ir es usted porque usted se ha equivocado de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Enseñar no es eso. Eso es dictadura. Eso no es enseñar. El segundo paso. Se ha efectuado un progreso evidente cuando el alumno, además de aprender las palabras, comprenden también las ideas. Hay veces que nosotros estamos hablando y diciendo muchas cosas y estamos tratando de enseñar conceptos, principios y no solamente palabras. Cuando el alumno entiende lo que estamos tratando de decir, no solamente por las palabras, sino que entiende la idea de lo que estamos tratando de enseñar, es porque el alumno está pensando, es porque el alumno ya está cuadrando en su mente lo que uno está enseñando
Y entonces vienen y cuando usted les pregunta, ¿entendió? Sí, entendí. Y usted les hace la segunda pregunta, ¿qué entendió? Y ellos lo explican con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque lo estuvieron cuadrando mientras usted se los estaba enseñando. La tercera fase es mucho mejor todavía que el alumno pueda traducir el pensamiento en sus propias palabras y sin detrimento de la idea. El discípulo que pueda hacer esto ha avanzado más allá del mero aprendizaje, colocándose en la actitud de un descubridor. Ya cuando un alumno dice verdaderamente que estos principios son bastante importantes, me voy a dedicar a aprenderlo de una mejor manera y luego lo que su maestro dijo, usted lo va a entender de una mejor manera y cuando se lo esté explicando a otros, usted se lo va a explicar a ellos de una mejor manera que se lo explicaron a usted. Eso es verdaderamente eh, 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 lo que nosotros queremos buscar. Es más, le voy a decir algo más. Usted aprende más enseñándole a otros que aprendiendo de alguien. Me voy a explicar de esto. Por ejemplo, lo que usted va a aprender o ha aprendido hasta este momento es solamente una parte de todo lo que usted va a aprender cuando usted les esté enseñando a otros esto que yo le estoy enseñando a usted. Este proceso de hacer esto de una manera en pasos. Entonces, lo que usted no entendía cuando yo lo dije, lo va a entender cuando usted se lo esté enseñando a otros. Por eso es que debe involucrarse, debe hacer algo para enseñar a otras personas. Cuarto, el alumno habrá progresado todavía más cuando comience a buscar la evidencia de las cosas que estudia. El que pueda dar razones de las cosas que cree es mejor estudiante y creyente más firme que el que cree sin saber por qué cree. Hay mucha gente que está en la iglesia y dicen Jesucristo es el Señor, pero no saben por qué dicen eso. O, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes le han preguntado a las personas, ¿usted cree que va a ir al cielo? Y dicen, pues sí. Y le pregunta a usted, ¿y por qué cree eso? Pues yo no sé, el pastor me lo dijo que yo iba a ir al cielo, entonces yo voy a ir al cielo. Entonces esas personas no han no han crecido ni nunca van a crecer. Porque el que pueda dar razones de las cosas que cree es mejor estudiante y creyente, más firme que el que cree sin saber por qué cree. Quinto, una frase más elevada y fructífera del aprendizaje se encuentra en el estudio de los usos y aplicaciones del conocimiento. No se aprende completamente una lección hasta tanto se tracen sus conexiones con la gran maquinaria de la naturaleza y de la vida. Cada hecho en la lección tiene su relación con la vida, cada principio sus aplicaciones y hasta que estos sean conocidos los hechos y los principios serán inútiles. En otras palabras, hermanos, solamente cuando usted practica lo que usted está aprendiendo, verdaderamente usted lo va a aprender. Si usted no lo practica, si usted no lo practica, entonces usted puede decirle amén a la lección del pastor el día domingo, pero usted se le va a olvidar y no lo va a aprender. Si estamos hablando del amor y el hermano le dice que tenemos que amar a nuestros enemigos y usted decide no practicar eso la próxima vez que vea a alguien que usted considera que es su enemigo, entonces nunca va a aprender, porque toda lección debe producirse por el estudiante, debe reproducirse en su mente y llevarse a la acción, porque de esa manera es como entonces la enseñanza y el aprendizaje se han llevado a cabo. Sexto, el proceso del aprendizaje no se habrá completado hasta que se llegue a esta última fase, la quinta. Los otros pasos ayudan a iluminar el entendimiento de los discípulos a medida que progresan en su trabajo. Pero nuestra ley le exige que lleguemos a esta última fase. Y a este fin debe entender continuamente el maestro y el discípulo. Entonces, estas 5 fases son las fases del aprendizaje. Y, y yo me preguntaba, porque esta ya es la sexta lección, yo me preguntaba, ¿cuántos de ustedes habrán leído algo del libro?
¿Cuántos de ustedes estarán haciendo algo o implementando algo para aprender más estos conceptos? ¿Qué es lo que usted hace con este material? ¿O qué es lo que va a hacer? ¿Hay algo que le está ayudando? ¿Usted entra a esta clase simplemente porque lo invitó alguien? ¿O entra a esta clase porque verdaderamente quiere aprender? Si usted quiere aprender, ok, si usted verdaderamente quiere aprender, va a poner en práctica estos principios. Usted se va a dedicar y va a ir donde el pastor o va a ir donde el hermano o va a buscar a alguien a quien usted pueda enseñar. Usted ya no puede decir, yo no sé cómo enseñar. No, ya tenemos más de 6, 7, 8 semanas hablando de los principios que involucran la enseñanza. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que ponerlo por obra. Tiene que implementarlo. Si usted no los implementa, entonces esta enseñanza le va a entrar por un oído y le va a terminar saliendo por los dos oídos. Entonces, es importante. Ahora, es importante que también usted sepa otra cosa, que no importa la edad que usted tenga. Usted puede ser joven, como puede también ser muy anciano. Usted puede enseñarle a otros. Y lo que usted va a buscar, por ejemplo, si usted le va a hablar a alguien de Cristo, lo que usted va a buscar no es simplemente enseñarle la doctrina de su iglesia. Ah, no, mira, tienes que enseñar. Esto es lo que vas a aprender. Tienes que ponerte un velo, tienes que brincar y danzar como todos danzamos en la iglesia. Y cuando tú hagas eso, entonces vas a ser cristiano. No, ese no es el fin. Tienes que ser bautista o tienes que ser pentecostal y tienes que hablar en lenguas. No, ese no es el fin. El fin es que conozcan a Cristo y que cuando usted les hable de Cristo, ellos mismos quieran ir en pos de conocer a Cristo de una mejor manera para que ese Cristo real, verdadero, que vive entre nosotros, haga algo en sus corazones. Es la única manera como una persona puede ser transformada. Si usted lo que les enseña es a danzar, a ponerse un velo, a vestirse, que si es mujer no se pongan pantalones y eso y lo otro, ya está bien, yo no estoy criticando eso, pero eso no es lo que usted debe hacer. Lo que usted debe hacer es predicarle a las masas, a sus compañeros de trabajo, a sus amigos, a sus vecinos. Debe darle las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Él perdona nuestros pecados. La gente el día de hoy vive en constantes pecados y necesita escuchar de que Cristo le puede perdonar y le puede restablecer. Pero nosotros no hablamos de eso, porque inmediatamente no es allí, no es allá, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, y de lo que menos hablamos es de la realidad de Cristo. Hay algunas violaciones que les quisiera compartir. Estas son violaciones de los maestros, ¿okay? De parte de los maestros. Se insiste tanto en el lenguaje del libro de texto que el discípulo no cuenta con incentivos para tratar de probar su poder de expresión. O sea, si el libro no lo dice, entonces no es permitido en la clase. Nosotros estamos bien apegados a los libros, nos gustan los libros y creemos que porque el libro lo dice, pues ese es una dogma y todo el mundo tiene que creer lo que dice el libro. Y cuando una persona viene y dice, hermano, pues yo estoy un poquito en desacuerdo con lo que usted me está diciendo. Sí, hermano, pero lo dijo Gregory. Gregory lo dijo y si Gregory lo dije, pues es ley. No, yo puedo expresarme. Yo voy a la escuela, como ustedes saben, y cuando estamos en debate con el profesor, quien es un doctor, nos está tratando de decir ciertas cosas que él cree. Y yo le digo, pues hermano, yo no creo como usted cree, ¿y por qué no? Inmediatamente y me dice, ¿por qué no? Bueno, yo no creo por esta y por esta razón. Ah, bueno. Entonces me dice, pues no me dice que estoy equivocado, pero con su retórica y con sus palabras me hace sentir como que estoy equivocado. Entonces yo vengo y saco mi bandera y le digo, bueno, hermano, la universidad existe para que nosotros podamos pensar por sí mismos y quizás puedo estar equivocado, pero la realidad de las cosas es que estoy tratando de cuadrar esta verdad que usted nos está enseñando y a la luz de la palabra de Dios y a la luz de lo que conozco, pues esa verdad todavía no se me cuadra en la mente. Y entonces esto es lo que yo percibo y esto es lo que yo entiendo y entonces con todo respeto voy a declinar a lo que usted está diciendo. Y entonces ahí comienza el debate, ahí comienza la conversación y ahí comienza el hecho de que uno comienza a cuadrar las verdades en su mente para poder entenderlas. Y llega un momento
en que uno se da cuenta o que está equivocado o estaba en lo cierto. Pero si nos vamos como maestros y decimos todo lo que dice el texto es la verdad y fuera de eso ya no hay verdad, entonces estamos cometiendo una gran violación. La número 2, se deja el discípulo en la oscuridad de un imperfecto y fragmentario dominio del asunto por el error de creer que está en claridad del conocimiento. La prisa para ir adelante impide que se piense. A veces tenemos muy poco tiempo para poder explicar todas las cosas y los alumnos no las han podido entender por varias razones. La primera tiene que ver con que el alumno es flojo. El alumno quiere estar sentado. La mayoría de ustedes quieren sentarse, ¿ok? Y que se les diga todo. Que se les diga algo nuevo y que se les explique todo lo que no entienden. Y ustedes no quieren hacer ningún esfuerzo y no quieren hacer absolutamente nada para aprender y reproducir en su mente la verdad que han de aprender. Por eso hay muchas cosas que yo no digo, se las dejo así, porque ustedes van a encontrar que el librito que yo les mandé, que ya tienen, deberían de leerlo para aprender mejor. Yo he leído este libro, sin mentirles, unas 20 veces. Y cada vez que lo leo, aprendo más. He enseñado esta clase una infinidad de veces. Y yo no creo que exista ningún maestro que me haya enseñado más de lo que yo he aprendido por haberme convertido en un descubridor de la verdad. Número 3. El dejar de insistir en que los alumnos han de pensar por sí mismos es una de las faltas más corrientes en nuestras escuelas. Usted, como maestro, como pastor, tiene que cuestionar a sus alumnos. ¿Están entendiendo? Sí, hermano, estamos entendiendo. ¿Qué entiende? Explíquemelo. Ahora explíquemelo. Si una persona no se lo puede explicar, es porque no lo entiende. Entonces, tenemos que usar ciertas maneras para entender cómo podemos corregir, cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudarle al alumno a que por sí solo comience a cuadrar las verdades en su mente. Número 4. Frecuentemente no se pide que se den las razones de las aclaraciones que aparecen en las lecciones y como es natural no se presentan esas razones. El alumno cree que lo que dice el libro meramente porque lo dice el libro. O sea, todo lo que nosotros leemos en los libros no es verdad. Muchas de las cosas que leemos en los libros son opiniones. Muchas de las cosas que leemos en los libros tienen una agenda detrás de ellos. Entonces, nosotros como maestros tenemos que hacer aclaraciones o por lo menos cuestionar ciertas cosas que se dicen en los libros para poder producir esa verdad que nosotros tenemos en nuestra mente. Entonces, de esto trata esta fabulosa ley, que el discípulo ha de reproducir en su mente la verdad que ha de aprender. Ok. Esto es todo lo que yo voy a decir. Yo quisiera escuchar a algunos de ustedes, a ver si tienen alguna pregunta o algún comentario de lo que han aprendido el día de hoy. Si no veo las manos levantadas, entonces yo voy a hacer preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere añadir algo o quiere decir algo respecto a lo que hemos hablado? Levante su mano. Hermano Ramón. ¿Cómo está mi hermano Ramón? Abra su micrófono. Ahí está. Dios les bendiga y que esta clase nos haya servido para darnos, aunque viene un poquito tarde, varón, pero alcancé a escuchar bastante. Pero mi pregunta es, cuando, por ejemplo, en la iglesia donde me congrego yo, cuando el hermano pastor está enseñando, él ha escogido, ¿cómo se llama?, diversas enseñanzas, ¿me entiende?, de varios libros, ¿me entiende?, pero enseñanzas, como que en vez de estoy comparándolo con la Biblia, y la Biblia me da otras enseñanzas, porque la Biblia que usamos, que uso yo, la NTV, ese tiene el libro de notas, ¿me entiendes? Y cuando leo las notas, lo que me estoy mirando, que él está hablando según lo que otra persona trata de, ¿cómo se llama?, de llevarlo a uno para entender
ya sea el capítulo o el versículo, lo que él quiere dar a entender según como esa lección como la han designado. ¿Es bueno eso o se puede uno parar y decir a la persona que está enseñando que yo creo esto y no, en vez de no estoy de acuerdo con esto? ¿Se puede hacer eso? Si es una predicación, obviamente que no, hermano, porque es para la asamblea. Lo que usted puede hacer es que puede preguntarle al pastor de manera privada después del sermón para no hacer que la demás gente se confunda. Si usted, por ejemplo, al principio de esta clase estuvimos hablando acerca del diario de doble entrada. Cuando usted está haciendo el diario de doble entrada, usted está poniendo lo que su pastor está diciendo en el lado izquierdo y usted está reflexionando en lo que él dice en la parte derecha. Y allí es donde usted se hace las preguntas que él está diciendo. Allí es donde usted dice, bueno, en la parte izquierda, el pastor dijo que no es necesario creer de todo corazón. Ok, usted lo escribió, el pastor lo dijo. Entonces en la parte derecha usted comienza a reflejar y a reproducir esa verdad. Entonces, si no es necesario creer de todo corazón, porque la palabra de Dios nos dice en tal y tal texto, a, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Por qué dice ese texto? Entonces, usted hace la pregunta cuando llegue a su casa, entonces usted comienza a estudiar ese texto para reafirmar lo que la palabra de Dios le ha dicho, pero no para ir a pelear con el pastor. Pero de manera privada le puede decir al pastor, hermano pastor, usted en su ponencia dijo esto y pues a mí no me pareció. ¿Qué le parece si le presento mi manera de pensar en cuanto a esto? A ver qué usted piensa de eso. Entonces, usted tiene todo el derecho. Hermano, en la iglesia, el único jefe que existe es Cristo. El único jefe que existe. Usted ha sido llamado a pensar, porque de esa manera es como usted se protege de una infinidad de malas enseñanzas, de errores doctrinales. Si usted no piensa y le dice todo amén, entonces usted tiene la culpa de estar confundido. Usted tiene la culpa de que lo confundan. Usted tiene que estudiar su Biblia, leer su Biblia, y cuando escuche cosas que no cuadran, entonces antes de criticar o antes de juzgar o antes de acusar, usted vaya nuevamente y cuadre esa verdad en su mente, y cuando ya la tenga bien cuadrada, llegue con sus notas y pregúntele al pastor, pudiéramos hablar, hermano, porque fíjese que la vez pasada usted dijo esto y esto y esto y esto, pero no de una manera acusativa, sino que de una manera que usted quiere aprender, pues. Entonces, esa es la manera como yo lo haría. Ok, pero. Amén. Amén. Gracias, pero. Dios lo Ok, bendiga. gracias. ¿Alguien más tiene? Muy buena pregunta, hermano Ramón, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene un comentario, alguna pregunta? Nadie. Sí, hermano Renato. ¿Cómo está, hermano Renato? Abra su micrófono. Ahí está. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, pastor, muy enriquecedora la enseñanza. Yo le decía a mi esposa hace años cuando conoció ella de Cristo también, que uno tenía que pues, tomar notas, lo normal, cuando están predicando, enseñando la palabra de Dios y uno después ir y en la casa uno escudriñaba la palabra porque para no tragar entero. Y yo recuerdo que una vez, empezando yo mis pinitos en el Evangelio, yo había estudiado, había leído el libro de Daniel y en una enseñanza, en una prédica, perdón, el pastor dijo que Daniel, Sadrán, Mesad y Abednego habían sido echados al horno de fuego. Y bueno, yo esperé que pasó
el culto y todo, y me le acerqué yo al pastor y yo le dije, pastor, no fue, no fue Daniel, Daniel fue echado al foso de los leones, pero los compañeros de Daniel sí fueron, no, hermano, y nos fuimos a la palabra, quizá, bueno, el pastor estaba, no sé, emocionado con la prédica, pero estaba enseñando, diciendo una cosa, pues quizás se le pasó por alto, pero no era lo que decía la palabra del Señor. Y muchas personas se acostumbran que lo que está el predicador o el maestro enseñando, no toman notas, y eso es palabra de Dios lo que diga el varón que está allá en el altar enseñando o predicando. Y yo normalmente, pues, cuando estoy enseñando, más que todo, pues yo siempre les pregunto a los asistentes, a la congregación, les hago preguntas sobre el tema, y muchos participan y dan sus puntos de vista acertadamente de acuerdo a la palabra. Otros, pues, quizás no, pero uno hace de que con la palabra ellos puedan entender. Sí, y pero eso nos pasa a todos, hermanos, más cuando ya estamos viejitos como yo, que a veces nos dan lagunas mentales allá en el púlpito y comenzamos a decir o comenzamos a unir los eventos y nos equivocamos. Entonces, eh, lo único que tenemos que hacer, hermanos, tenemos que tener pues la suficiente sencillez y humildad y conocimiento de que nosotros nos vamos a equivocar, todos nos vamos a equivocar. Yo me equivoco, usted se equivoca, todos los pastores, yo he escuchado a muchos pastores, se han equivocado y eso es válido, ¿no? Siempre y cuando el error no sea adrede con el propósito de desacreditar algo que está ya en la palabra de Dios o de desacreditar a Cristo o al Padre o al Espíritu Santo o desacreditar la iglesia simplemente porque la persona va con una agenda totalmente diferente a enseñar algo totalmente contrario a lo que la iglesia pues cree. Entonces, siempre que no sea así, yo creo que nosotros los predicadores tenemos que entender que por cansancio, porque hay muchas cosas en nuestros ojos, porque estamos pensando muchas cosas en el momento que estamos predicando, nos podemos equivocar. Y si alguien nos corrige, simplemente decirle, hermano, ¿sabe qué? Sí es cierto, hermano, me equivoqué, no sé por qué, pero no es porque sea ignorante, simplemente que me equivoqué. Pero sí es cierto, hermano, no, todos nos equivocamos. No sé si le ha pasado a usted, pero yo me he equivocado varias veces y me han corregido los hermanos. Y qué bueno que me han corregido porque estaban poniendo atención cuando yo me equivoqué. Y ustedes me pueden corregir también a mí y lo pueden hacer aquí, no importa, no hay ningún problema. Porque o una de dos, o yo no me expliqué muy bien tratando de explicar lo que quería decir, o usted lo entendió mal. Entonces, si usted lo entendió mal, quizás hay otros también que lo entendieron mal. Y para eso es esto, para eso es las reflexiones, los comentarios y las preguntas, para poder aclarar ciertos puntos que no han quedado claros. Amén. Así es, pastor, muchas gracias. Ya sabe, hermano. Gracias por su pregunta. Saludos a los nietos y a la señora. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Nadie tiene algún comentario, alguna pregunta que quieren hacer? Nuestro hermano Carlos Bermúdez se le fue la internet a varios hermanos en Venezuela, también se le ha ido. Hermana Iraida, abra su micrófono. Hermana Iraida. Bueno, quizás también se le ha ido el audio. Hermana Norma Beatriz, abra su micrófono. Bueno, parece que cómo se llama el internet ha trabajado. Bueno, entonces, hermanos, la próxima semana quería recordarles que la clase va a ser solamente grabada. Va a ser grabada el día martes. Si ustedes están interesados en entrar, yo les envío un enlace,
pero solamente va a ser grabada porque yo comienzo a mis estudios el próximo jueves. Entonces ya el jueves ya no les podría enseñar porque voy desde las 12 hasta las 10 de la noche. Entonces ya no podría estar en la clase. Así que la voy a grabar el día martes. Se la voy a enviar y entonces ustedes toman su tiempo para poder escucharla. Una oportunidad más para aquellos que tienen alguna pregunta, levanten su mano. Si no, nos vamos a despedir de esta manera. Bueno, no hay preguntas. Padre, ahora despídenos en tu amor. Ayúdanos a continuar meditando en esta lección y ayúdanos a continuar aprendiendo más y más, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos,